A mediados del siglo III a.C., surgió un monumental enfrentamiento entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental. Este conflicto, conocido como la Primera Guerra Púnica, cambiaría el curso de la historia. El desencadenante de la guerra fue el objetivo de dominar Sicilia, una isla de enorme importancia estratégica. Cartago ya había establecido colonias en Sicilia, mientras que Roma consideraba la isla esencial para su expansión. Un incidente menor encendió la chispa del conflicto. Los mercenarios mamertinos pidieron ayuda a Roma y Cartago, provocando alianzas y contraalianzas que se transformaron en una guerra a gran escala. La Primera Guerra Púnica estuvo marcada por el dominio naval, inicialmente favoreciendo a Cartago. Sin embargo, Roma construyó una flota capaz de rivalizar con la cartaginesa, inventando el Corvus para abordar naves enemigas. Gracias al Corvus, Roma infligió derrotas significativas a la armada cartaginesa, ganando terreno en el mar. Otro episodio clave fue el asedio de Siracusa, donde Arquímedes defendió la ciudad con máquinas de guerra. A pesar de los esfuerzos de Arquímedes, los romanos tomaron Siracusa tras un prolongado asedio. La guerra se extendió por más de 2 décadas, drenando los recursos de ambos bandos. Finalmente, en el año 241 a.C., Cartago, exhausta y empobrecida, aceptó un tratado de paz severo dictado por Roma. La victoria romana tuvo consecuencias profundas y duraderas. Roma consolidó su posición como la máxima potencia del Mediterráneo occidental, cimentando su expansión futura y sentando las bases de su imperio. Aunque no fue destruida, Cartago quedó debilitada y sometida a Roma, lo que eventualmente conduciría a la Segunda Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica transformó a Roma de una potencia terrestre a una formidable fuerza naval, abriendo el camino para su expansión a otras regiones. Este conflicto no solo redefinió la historia local sino también el panorama global, estableciendo el dominio romano en el Mediterráneo. Sentó las bases para el mundo romano que influiría en la civilización por siglos, demostrando cómo una guerra regional puede tener repercusiones inmensas y duraderas en la historia mundial. La historia de la Primera Guerra Púnica es un ejemplo fascinante de cómo la innovación, el coraje y la estrategia pueden cambiar el curso de la historia. Este conflicto épico entre Roma y Cartago se desarrolló a lo largo de 23 años, desde el 264 a.C. hasta el 241 a.C., y dejó huellas indelebles en ambas civilizaciones. Uno de los momentos más emblemáticos fue la batalla de Milae, en 260 a.C. Los romanos, quienes al principio carecían de una verdadera armada, lograron una sorprendente victoria sobre los cartagineses, que eran considerados los indiscutibles amos del mar. La clave de este triunfo fue la ingeniosa invención del Corvus, un aparato que permitía a las legiones romanas abordar las embarcaciones enemigas. Básicamente, transformaron las batallas navales en combates terrestres, donde tenían una clara ventaja. Imaginemos la flota romana avanzando con determinación, mientras sus oponentes cartagineses, desde sus naves, los observan con cierta condescendencia. En un abrir y cerrar de ojos, los romanos desatan el Corvus, una estructura similar a un puente portátil equipado con ganchos que se clava en la cubierta del enemigo. Este movimiento, tan inesperado como audaz, les permitió triunfar en lo que parecía ser una competencia perdida. La victoria en Milae fue más que un simple éxito militar, fue un fuerte golpe moral para Cartago y un prometedor aliciente para Roma. Con esta victoria, Roma logró balancear las fuerzas en el mar Mediterráneo y estableció las bases para su dominio futuro. Sin embargo, la guerra no fue sino una serie de altibajos. La batalla de Túnez en 255 a.C. representó una de las peores derrotas para los romanos. Bajo el brillante liderazgo de Jantipo, un mercenario espartano, los cartagineses lograron virar la marea a su favor, exterminando gran parte de la flota romana y forzándolos a una retirada poco gloriosa de África. Este desastre fue un recordatorio de la resiliencia y determinación de Cartago. A pesar del revés, Roma no se desanimó.
Al final de esta larga contienda, la batalla de las Islas Egatas, bajo el mando del comandante romano Cayo Lutatio Cátulo en 241 a.C., selló el destino del conflicto con una victoria decisiva que obligó a Cartago a negociar la paz. Tras la guerra, las consecuencias fueron inmensas. Roma emergió como la potencia suprema del Mediterráneo occidental, mientras que Cartago, debilitada y resignada, comenzó un lento declive que la llevaría a su destrucción más adelante. La importancia de Sicilia y otras islas conquistadas no solo expandió el territorio bajo control romano, sino que también ofreció un invaluable acceso estratégico y comercial. Pero quizás lo más destacable fue la transformación de Roma en una potencia naval, un cambio crucial que les permitió proyectar su poder mucho más allá de la península itálica. El dominio marítimo fue un pilar sobre el cual se erigiría el vasto imperio romano que dominaría el occidente durante siglos. La Primera Guerra Púnica fue mucho más que un conflicto armado, fue un catalizador que moldeó el destino del mundo antiguo. Demostrando que la innovación, la tenacidad y la estrategia pueden redefinir la historia y forjar el camino de un imperio.